Hoy vamos a hablar de algo que trae de cabeza a todos los alumnos en algún momento, los problemas de matemáticas. ¡No te lo pierdas! Como os decía, hoy vamos a hablar sobre los problemas de matemáticas, uno de los puntos en los que quizás más alumnos fallan a lo largo de su historia educativa. ¿Y qué les pasa a los problemas? Pues todo y nada. Como bien sabemos, un problema es una situación en la que tenemos un dilema que tenemos que resolver. Hasta aquí, todo bien. El problema es identificar cómo resuelvo esa situación, qué pasos doy para llegar a la solución y cómo realizo todo el proceso. Tenemos que tener en cuenta que para realizar bien un problema tenemos que saber separar los datos de qué nos piden en la pregunta y luego ser muy cuidadosos con las operaciones que realizamos, comprobándolas y dando un resultado apropiado. ¿Qué ocurre? Muchas veces no sabemos qué operación vamos a realizar, si es una suma, una resta, una multiplicación, una división. Tengo que decir que este vídeo está orientado a resolver los problemas de los alumnos más peques. Eso no quiere decir que no puedas verlo si eres más mayor, pero has de saber que vamos a trabajar con problemas de una operación que va a ser suma o resta. No pasa nada, como te decía, si eres un alumno mayor, porque realmente los pasos a seguir, que te voy a explicar, nos valen estemos en el curso que estemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, que hay algunas palabras clave que nos ayudan a saber si el problema se trata de una suma o de una resta. Con eso podemos trabajar y asegurarnos de no fallar. También vamos a ver cómo comprobar las operaciones que realizamos, ya que es una pena que después de haber adivinado qué operación hay que hacer, que realmente es lo más complicado de un problema, metamos la pata por habernos confundido al sumar o al restar. También finalmente veremos cómo dar un resultado apropiado para que el problema sea redondo. Si quieres ver estos pasos uno a uno, no te pierdas lo que viene a continuación. Como te decía, vamos a ver los 6 pasos que hay que seguir para resolver problemas como un profesional. Primero, hay que leer el problema. Después, analizar los datos. En tercer lugar, observar la pregunta. Después, decidir qué operación hay que hacer, sumar o restar. Después, comprobaremos la operación y finalmente daremos el resultado. Esto, dicho así, puede resultar tan confuso como al principio, así que lo mejor es avanzar un poquito en cada paso. En primer lugar, hay que leer el problema, tantas veces como sea necesario, en voz alta, para ti mismo, como quieras, pero léelo hasta que tengas la sensación de que lo has comprendido bien. Os he puesto un problema protagonizado por mí, que me encantan las chuches, así que a ver qué pasa. Os lo leo. Marina ha comprado ayer 10 regalices y hoy 15 gominolas. ¿Cuántas chuches tiene ahora? Para ver cómo se hace este problema tenemos que ir al punto 2, es decir, analizar los datos. En mi problema tengo 2 datos, y es que yo compré ayer 10 regalices y hoy 15 gominolas. Esos son mis datos. Puedo hacerlo de diferentes maneras. Muchas veces es muy práctico dibujar los datos que tengo. En este caso, si quisiese hacer mi problema mucho más fácil, podría dibujar 10 regalices y 15 gominolas. Lo que ocurre a veces es que nuestros datos pueden ser números demasiado altos como para dibujarlos, pero si son problemas con datos de números pequeños, dibujarlos siempre es una idea genial. Una vez que tenemos claros los datos, tenemos que observar muy bien la pregunta. En mi problema, la pregunta dice que ¿cuántas chuches tengo ahora? Es muy importante saber cuál es la pregunta, porque ahí estará la solución al problema. Hasta ahora solo se nos ha planteado una situación que podemos resolver, pero necesito saber qué quieren que resuelva. En este caso, saber el número de chuches. Una vez que tengo mis datos y mi pregunta muy clara, llego al punto 4. ¿Qué hago? ¿Sumar o restar? Si eres más mayor, tu problema, además de sumar o restar, te puede pedir multiplicar, dividir e incluso combinar varias de estas operaciones. Como hemos dicho al principio, este vídeo está orientado a los estudiantes más peques, pero igualmente te puede servir para practicar. En el caso de que nuestro problema nos pida sumar, hay una serie de palabras que nos dan una pista de que lo que tenemos que hacer es una suma. En estos casos, será cuando nos pidan contar el total de algo, juntar una serie de cosas que antes estaban separadas, añadir algún objeto más a los que ya teníamos o unir 2 cosas que antes estaban separadas. Estas son algunas pistas que nos dan los problemas de sumar. Y siempre tenemos que pensar que si en mi problema se suma, la cantidad que voy a obtener al final siempre va a ser más grande que las cantidades que me daban los datos.
porque cuando juntamos, añadimos, unimos o contamos el total, finalmente siempre tenemos más que al principio. En cambio, si nuestro problema nos pide restar, seguramente se sugiera algo como quitar, perder, ver cuánto nos queda, ver cuánto nos falta, saber cuánto nos gastamos o separar cosas. Cuidado con esta, hay veces que nos piden que calculemos cuánto más tiene alguien que otra persona. No porque aparezca más en nuestra pregunta o en nuestro problema, necesariamente tenemos que sumar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un problema en el que un niño tiene 5 caramelos y su amigo tiene 4. Si me preguntan cuántos caramelos más tiene el niño que su amigo, no tengo que sumarlos, porque si sumo los del niño y los del amigo, al final obtengo 9 caramelos, que no es ni los que tenía el niño, que eran 5, ni los que tenía el amigo, que eran 4, sino la suma de los dos, y eso no es lo que me pide el problema. Si me piden que calcule cuántos caramelos más tiene el niño que tiene 5 que el que tiene 4, realmente me piden la diferencia de caramelos entre los dos, que se obtiene restando 5 menos 4 y obtendríamos un caramelo. Esos problemas de restas son los más complicados, los que nos piden calcular cuánto más tiene alguien o algo que otra cosa o persona. Cuidado con estos, no por ver más tendremos que sumar. Pero volvamos a mi problema de las chuches. ¿Qué hay que hacer en este? Recordad que había comprado ayer 10 regalices y hoy 15 gominolas. ¿Cuántas chuches tengo ahora? Pues claramente tengo que juntar los 10 regalices de ayer con las 15 gominolas de hoy. Obviamente, si junto los regalices con las gominolas, la cantidad que voy a tener al final va a ser más grande que la de cualquiera de los días de ayer u hoy, lo que quiere decir que al juntar y obtener una cantidad más grande que las de mis datos, voy a sumar. Así que, obviamente, este problema se resuelve haciendo una suma. Por último, llega el momento de hacer la operación. ¡Cuidado! Este momento es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en un problema lo más complicado siempre suele ser saber qué hay que hacer, qué operación tengo que realizar para resolverlo. Una vez que sé que tengo que sumar, tengo que tener mucho cuidado, no me equivoque haciendo la suma, la resta o la operación que sea. Como en este caso tengo que sumar 10 más 15, empiezo que 5 más 0 en las unidades me da 5 y paso a las decenas sumando 1 más 1 que son 2. En total, 25. Yo sé que esta suma está bien, pero lo mejor que podéis hacer es comprobar la operación siempre un par de veces, 3 o las que sean necesarias, hasta que estéis convencidos y convencidas de que no os habéis equivocado. Sería una pena que hayáis hecho lo más complicado del problema, que como hemos dicho es averiguar la operación que hay que hacer, y al final el problema se estropee porque habéis cometido un error de cálculo. Lo mejor, hago la operación una vez, vuelvo a hacerla mentalmente repasándola. Si la primera y la segunda vez me han dado lo mismo, es muy probable, aunque no seguro, que no me haya equivocado. En cambio, si la primera vez me da un resultado y al rehacer la operación obtengo otro, tendré que hacerla una tercera vez para desempatar. Si las 3 veces me dan resultados erróneos, ¡ay amigo! Quizás tengas que revisar tu cálculo. No te pongas nervioso. Compruébalo las veces que sea necesario hasta que estés seguro del resultado que vas a dar. Por último, llega la parte más sencilla, pero también en la que tenemos que poner más cuidado. Tenemos que dar el resultado del problema. Ya sé que el resultado de sumar mis 10 regalices más las 15 gominolas me da 25, pero no puedo poner solo 25. 25, así sin más, es solo un número. Tengo que poner que son 25 chuches. Para saber cómo es el resultado o qué tengo que poner, es muy práctico mirar la pregunta. En la pregunta siempre viene exactamente lo que nos pide el problema. Así que no solo tendremos que poner el resultado en número, sino también lo que es ese número, en mi caso 25 chuches. ¿Por qué? Porque si pongo solo 25, pueden ser 25 chuches, sí, pero también pueden ser 25 patatas, 25 magdalenas, 25 libros, en fin, 25 cualquier cosa. No te olvides, acompaña el resultado en número de la palabra que define lo que es. Y con esto daríamos por finalizado la explicación de los problemas. Espero que ahora lo tengáis todo mucho más claro. Resolver problemas muchas veces es complicado porque nos vemos agobiados por la gran cantidad de información que nos dan,
Muchas veces, incluso esa información no toda nos sirve. Si aprendemos a colocar cada uno de los pasos en su sitio, veremos que todo es mucho más sencillo y que el problema no es tan terrorífico como parecía al principio. Si te ha gustado este vídeo, no te pierdas los otros que tengo sobre matemáticas y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!